Buenas tardes a todos, bienvenidos al Ateneo número 547. Mi nombre es Eliana Frutos, soy médica residente en Informática en Salud, pertenezco al Departamento de Informática en Salud y hoy vamos a dar un nuevo comienzo a un nuevo track sobre UX UI que va a constar de 4 encuentros y yo voy a dar como el inicio a esto hablando un poco de los conceptos y fundamentos con un especial enfoque en lo que son los dashboards. Para comenzar, creemos como fundamental que hay que tener bien en claro estos conceptos. Si bien uno cuando pregunta en la comunidad en general, IT, de bueno, UX, ¿qué es UX? Todos te dicen User Experience, pero la verdad que es una definición un poco más compleja que la experiencia de usuario. Las normas ISO, la 9241, estandariza un poco su definición y la define como las percepciones y respuestas que tienen las personas, que son estas percepciones y respuestas resultantes del uso o anticipación de uso de un producto, sistema o servicio, y la suele complejizar con unos subítems donde habla, bueno, emociones, percepciones, como haciéndolo un poco más subjetivo y personal de lo que el usuario percibe del sistema. Que a su vez uno muchas veces se tiende a decir, bueno, UX es lo mismo que usabilidad. La verdad que usabilidad, digamos, por definición es la capacidad de ese producto o software para que pueda ser entendido, aprendido, usado y además resultarle atractivo para el usuario, pero siempre y cuando se use bajo determinadas condiciones. Por supuesto que están como muy condicionadas, ¿no? O sea, para que haya una buena UX, según estas definiciones de las normas ISO, tiene que haber una buena usabilidad, como que no se puede dar, digamos, una sin la otra. Y a su vez también tenemos el concepto de UI, que es User Interface, que es, digamos, la interfaz con la cual va a interactuar el usuario de una manera efectiva con este sistema. Entonces, la verdad que uno, si se pone a ver, están como muy mezcladas las tres y a veces se suele generalizar que son las mismas cosas, pero la verdad que no, digamos, para diferenciar un poco bien de lo que es las percepciones que tienen como experiencia de usuario con la usabilidad, que es muy importante, y con la UI también. De hecho, por eso, digamos, tanto UX como UI a su vez son calificativos de profesionales como diseñadores que apuntan específicamente a eso. Entonces, como conclusión, por supuesto que están conectadas y no puede haber nunca una UX sin una buena usabilidad y una buena UI que pueda armar la arquitectura, los elementos y hacer una buena interfaz con el usuario. Y investigando un poco más de esto, y a lo mejor para que quede un poco más claro, se suelen usar estos ejemplos que me pareció bien poder mostrarlo en esta etapa, como por ejemplo la primera imagen de la izquierda, donde dice, bueno, voy a comprar un frappé, la verdad que lo que tengo es una interfaz donde puedo interactuar, pero si yo me pongo a observar bien, lo único que puedo hacer es comprar. O sea, no puedo elegir cuánto, no puedo elegir cómo, ni siquiera puedo volver atrás. O sea, tiene como una usabilidad no muy mala, digamos, y va a hacer que mi experiencia de usuario, acá en este caso, sea mala. Entonces, si evolucionamos un poco y a esta misma interfaz le ponemos un poco más de usabilidad, como por ejemplo, voy a elegir el tamaño, elegir la cantidad, por ejemplo, que el precio me lo convierta, en este caso a los mexicanos, porque es un ejemplo de allá, digamos, y que pueda volver atrás, va a hacer que, bueno, esta, digamos, experiencia de interacción con esta interfaz me va a resultar mucho más perceptiva en cuestión a lo positivo, y por eso que uno dice, bueno, pone 3 estrellitas como que mejora la experiencia de usuario. Y por otro lado, como lograr una muy buena unión de los 3 elementos, en este caso es, bueno, además de la usabilidad que le pusimos del tamaño, cantidad, comprar, volver atrás, convertir, digamos, el precio en una moneda local donde el usuario lo está comprando, podemos agregar una descripción en donde el usuario, digamos, pueda recordar, digamos, las sensaciones o los sabores de lo que le guste, por eso eligió comprarlo, y inducirlo a pensar en que podría ser también su favorito, y que tiene como un poder de elección. Entonces eso hace a que se convierta como también en una muy buena UX, lo que suelen decir, digamos, los expertos en este caso. Pero la verdad que acá uno ve estos ejemplos, lee las definiciones, los conceptos, les queda bastante claro y dice, bueno, bien. Pero en el tema, en el ámbito más que nada de la salud, creo que se complica bastante, no es lo mismo, la gente no va a comprar, o sea, va a trabajar y nos encontramos con
varios inconvenientes y a veces es tomado como un desafío, cómo hacer una muy buena UX, tener buena usabilidad y poder hacer un buen diseño UI, y hace a lo que complica o a lo que hace que tenga más desafío es que haya múltiples usuarios que son completamente distintos, utilizando el mismo software, con distintos flujos de trabajos diversos, o sea, tenemos médicos, enfermeros, kinesiólogos, administrativos, farmacéuticos, o sea, muy diverso, flujos distintos, y a su vez haciendo todo para que se pueda respetar, ¿no? una buena calidad y seguridad del paciente. Entonces, la verdad que hacer como una utopía por ahí de decir, bueno, cumplir los objetivos y estándares, satisfacer las necesidades del usuario y contemplar mis limitaciones técnicas para dar la mejor UX a estos usuarios, se convierte en un desafío para la salud, y esto a veces puede tener unas consecuencias muy negativas, porque también se ha estudiado bastante que una mala UX usabilidad da esta mala experiencia de usuario o usabilidad, digamos, no esperada para los que desarrollan o implementan el sistema, puede dar unas consecuencias graves como el burnout en los profesionales o el famoso cognition loss, que está ahora como muy reluciente últimamente, y a su vez esto puede perjudicar en lo que es la seguridad y calidad del paciente, ¿no? Si tenemos profesionales que a un software no lo pueden utilizar, o sea, tienen una mala usabilidad, no comprenden lo que se tiene que hacer, lo va a inducir a que tengan mayores errores y esto puede repercutir en los pacientes y es algo, digamos, muy grave. Esta situación sobre la preocupación de, bueno, cómo abordamos la UX y usabilidad en el ámbito de la salud se viene estudiando hace bastante. Uno de los pioneros en medir todo esto fueron los finlandeses, que ellos desde el 2010 que tienen en el sistema público una cobertura 100% en historia clínica electrónica, y esto lo tienen tanto en hospitales como en centros de salud. Entonces, ellos en el 2010, cuando largan esta historia clínica, hacen una primera encuesta para evaluar más que nada la usabilidad y la experiencia de los usuarios, ¿no? con la interacción del sistema. La verdad que no les fue muy bien con respecto a los objetivos que ellos tenían planteados, entonces hicieron unas mejoras y en el 2014 dijeron vamos a volver a medirlo con el mismo cuestionario para ver si esto mejora. La verdad que no quiero spoiler los resultados que voy a decir después, pero tuvieron que hacer unas nuevas mejoras y en el 2017 lo volvieron a medir para decir, bueno, ahora sí, esto lo tuvimos que haber mejorado, a ver cómo nos fue con lo que hicimos. Así que hicieron esta tercera encuesta. Y este estudio trata de eso, ¿no? De ver estas tres encuestas, comparar, ver estos resultados y concluir qué pasa, cómo les fue y qué van a hacer. La verdad que, ¿cómo hicieron esto? Hicieron unas encuestas, las enviaron vía mail a todos los médicos que utilizan la historia clínica en tanto hospitales públicos como centros de salud, que son alrededor de 18.000 profesionales. Trataron de dividir como esta muestra después en dos para poder comparar hospital versus centro de salud. Y ellos, más que nada, se basaron en 6 fundamentos de usabilidad. Los primeros dos tienen como más un perfil técnico, de ver si el sistema responde rápido a los inputs, por ejemplo, y si el funcionamiento defectuoso, digamos, que haya tenido el sistema causó o casi causa algún evento adverso grave. Los puntos 3, 4 y 5 sí son por ahí con más usabilidad, donde vieron si, bueno, si la disposición y función de los campos es lógica para los profesionales en la pantalla de la historia clínica, si la terminología en la historia clínica de los pacientes es clara y entendible, y si las tareas, digamos, que ellos tienen que hacer de rutina en la historia clínica pueden realizarlo de una manera sencilla o sea, sin la necesidad como de pasos extra o de tener que ir hacia otros lugares de la historia clínica para lograr ese objetivo. Y el último, que evalúa un poco más la seguridad del paciente, si el sistema les ayuda a prevenir errores o equivocaciones asociados a la medicación. La verdad que los resultados son como muy interesantes, marean un poco los colores, pero ahora los vamos a explicar un poco mejor. O sea, vamos a tener por debajo de lo que son los años, los 3 años clave de las encuestas, 2010, 14 y 17, y por otro lado tenemos como el porcentaje de 0 a 100 de los profesionales que estuvieron de acuerdo y el resto obviamente de los que no. Pero acá nos basamos en los que estuvieron de acuerdo.
Para este caso, o sea, el primer punto, que es el color fucsia, el rosado, fue si el sistema responde rápido a los inputs, y la verdad que, bueno, casi un 49% en 2010 dijo sí, el sistema responde rápido. En 2014 bajó drásticamente al 35% y en 2017 siguió bajando un poco más, o sea que ese objetivo no lo pudieron cumplir. El segundo punto es si algún fallo en el sistema les causó algún evento grave en algún paciente. Un casi 44%, digamos, estuvo de acuerdo en decir, bueno, si causó algún efecto grave en un paciente, y la verdad que después pudieron bajarlo apenas en el 2014 y mantenerlo en el 2017. Los otros tres que habíamos visto, que era el amarillo, digamos, naranja y verde, que se referían con respecto a, bueno, si la terminología para ellos era adecuada, si los campos estaban ubicados de forma lógica en la historia, o si las tareas que tenían que hacer en la historia clínica les resultaba sencillas sin hacer muchos pasos extras. La verdad que todo fue para peor. Al principio como que sí lo podían, les era beneficioso y los campos estaban bien ordenados, y después cada vez menos gente estuvo de acuerdo con ello en 2014 y menos todavía en 2017. O sea, lo único como que mejoró bastante fue lo de si el sistema les ayudó a prevenir algún error en la medicación, que es la línea roja, en donde del 2010 al 14 casi un 50% dijo que les ayudó a prevenir un error en medicación, y después hubo como un leve descenso. O sea que para los centros ambulatorios de salud no les fue tan bien, o sea, todas estas mejoras que implementaron desde 2010 al 2017 no pudieron cumplir estos objetivos. Con respecto a los hospitales, le fue mucho mejor que a los centros ambulatorios, así que da eso mucho para pensar, a ver si uno se está enfocando más en lo que es hospitalario, internación, y dejando un poco de lado lo que es la atención ambulatoria, que es el mayor volumen de gente también que concurre. Y estos son los números. Ellos quedaron como bastante contentos con los números de los hospitales, pero aún así no es para ser negativa, pero lo llamativo de todo esto es que lo máximo que consiguieron fue un 45% de que estuvieron de acuerdo con que las cosas técnicamente estaban bien, o sea, que el sistema era rápido, que la terminología estaba bien, que los ayudó a prevenir errores. O sea, ¿qué pasó con ese otro 50% que no está de acuerdo, que es un montón, digamos, para ser tantos usuarios de la historia? Entonces, por un lado, hay optimismo en que mejoraron los hospitales, pero en concreto, los finlandeses es como otra vez pensando, bueno, no nos dio en 2010, nos da peor en 2014 y en 2017 no podemos mejorarlo. Si bien como que fueron bastantes favorecedores para la parte de los hospitales. Y bueno, vamos a ver qué dicen ahora en el 2021, cuando volvieron a implementar mejoras y lo volvieron a medir, pero todavía no hay ningún resultado al respecto, ¿no? Entonces, la verdad que no es en lo único en lo cual está demostrado que tanto la experiencia de usuarios y la usabilidad no es buena en salud. Los finlandeses también los pidieron en enfermeras, que les dio más o menos parecido a lo que es en los médicos, y hay un montón de otros estudios más cuando uno se pone a investigar donde dan los mismos resultados, como por ejemplo este estudio específico, digamos, de enfermería, donde a 100 enfermeras hicieron esta encuesta y solamente, digamos, hay 2 puntos positivos, que el 96 estuvieron como seguras al usar la historia clínica y el 85 pensó que, bueno, es computer friendly, como más usable. Pero todos los otros números en naranja son como bastante importantes, o sea, más de la mitad de todos los enfermeros sentían como frustración, que es una palabra un poco fuerte como para registrar dentro del sistema, y la mitad decidió seguir haciéndolo en papel. En ese momento el hospital se los permitía. También casi la mitad dice que el sistema no es funcional, y solamente un tercio dice que la historia clínica le redujo la carga de trabajo en el registro. O sea, como del lado del usuario. Sí, todos están de acuerdo en que mejora la seguridad del paciente, que es mejor, digamos, la manera en la cual se registra y se guarda la información, pero en cuestión, términos de experiencia de usuario, la conclusión en general de este estudio es que no, es muy mala la UX, por ejemplo, para estas enfermeras. Y así la verdad que uno se encuentra con un montón de estudios y dice, bueno, ¿qué pasa? ¿Qué pasa con UX, la usabilidad, con UI en el ámbito de la salud? Porque es muy distinta de otros ámbitos, y creo que esto lo mencioné un poco adelante.
que esto de ser múltiples usuarios distintos, con flujos diversos, tratar de cumplir objetivos estándares, tratar de mantener siempre una seguridad del paciente, hace que se convierta más en un desafío. Pero también además de uno pensar, bueno, ¿qué pasa? Hay que pensar qué podemos hacer al respecto. Y creo que lo que hay que empezar a hacer es más estudios de usabilidad, conocer mucho más a nuestros usuarios, medir la satisfacción de los usuarios, porque al fin y al cabo lo que implementamos o diseñamos y terminamos ejecutando, no lo usamos nosotros, sino que lo usan ellos. Entonces, la verdad que si los estudios están diciendo que la usabilidad es mala y la experiencia no es buena, habría que empezar todos a nivel local a medir a ver qué está pasando. Y a lo mejor también enfocarse mucho más en un diseño centrado en el usuario, que a veces también se convierte en un desafío en el ámbito de la salud. Entonces, dentro, digamos, de todas estas problemáticas, hay algunas herramientas que se están usando para tratar de mejorar, digamos, la experiencia con los profesionales de la salud, y una de ellas son los dashboards, digamos. Esto, si bien los dashboards empezaron como más que nada en el rubro empresarial, como mostrando indicadores y números de tratando de mucha información, mostrarla como de la mejor manera, con una mejor visualización para que se puedan tomar decisiones y conductas. Y la verdad que la salud también se usa, lo usan los ministerios, muchos gobiernos, donde se basan todos sus indicadores, y a su vez indicadores internos hospitalarios también, para ver la calidad de los pacientes, y algunos índices también importantes en cuestiones de la salud. Pero asociado un poco a todo esto de la mala usabilidad que tienen los profesionales y esta experiencia de usuario que en vez de mejorar viene decayendo, empezaron a aparecer lo que son los dashboards clínicos. Y se está planteando como en muchos estudios como, bueno, esto puede ser una solución para mejorar la UX, no solo de los profesionales, sino también de los pacientes. Y vamos a comentar dos estudios. Uno de ellos es un estudio donde se generó un dashboard en la historia clínica electrónica de pacientes diabéticos, y fue apuntado más que nada para los médicos clínicos y de medicina familiar que hacen consultorio ambulatorio. La problemática que tienen estos profesionales es que tienen mucho volumen de pacientes por atender, y a su vez estos pacientes generan mucha data. O sea, pueden pasar muchísimos años con la enfermedad y con múltiples intercurrencias, y todo eso genera una acumulación de datos en la historia clínica que los profesionales empezaron a sentir como si la historia fuese un repositorio, y cada vez que tenían que buscar una información era mucha información y no terminaban encontrando lo relevante o lo necesario para en el momento tomar una decisión con respecto al seguimiento y mejorar, digamos, la calidad del cuidado del paciente. Entonces, debido a esta problemática es donde se empezó a apuntar estos dashboards clínicos, y este fue uno de los estudios que demuestra no sé, balances positivos para poder implementar estos dashboards. Entonces, el objetivo principal que hicieron ellos fue lo siguiente: hacer en realidad un dashboard de pacientes que va a tomar los datos de la historia clínica, y en la interfaz de la historia clínica es un dashboard especial solamente para este tipo de pacientes crónicos, y decidieron compararlo con la historia clínica convencional de los pacientes diabéticos, ¿no? Tomaron, digamos, como muestra a 10 médicos, mitad eran de medicina familiar y mitad eran de medicina interna. Crearon un paciente que llamaron paciente A, con todos antecedentes y valores en la historia clínica convencional, con el registro convencional que ellos solían manejar, y crearon un paciente B con datos completamente distintos, diabético por supuesto, y en ellos pusieron el dashboard con toda la información relevante en la historia clínica. A estos profesionales le dieron 10 consignas que tenían que hacer, y primero arrancaban por el paciente A, usando la historia clínica convencional, todos eran usuarios previos, así que ellos sabían cómo usarla, y después que terminaban de hacer las 10 consignas del paciente A, hacían las mismas 10 consignas, pero del paciente B usando el dashboard. Eso ellos hicieron una observación en el momento de cómo se comportaba el usuario, grabaron las pantallas obviamente, y después hicieron una encuesta. Y las consignas que tomaron fueron la fecha y valor de hemoglobina glicosilada, fecha y valor de LDL, del índice de albuminuria creatinina, el valor de la TA como signo vital, el examen de pie, el examen oftalmológico, son todas
consultas que se terminan haciendo anuales en los pacientes diabéticos, si todo les sale bien. Y el uso diario también de aspirina. Entonces, bueno, ¿cómo les fue a ellos? La verdad que es muy bueno los resultados. Esto fue en cuestión de tiempo. O sea, por un lado tenemos el gráfico del paciente A, que es usando la historia clínica convencional. Acá ahí tenemos los 10 médicos y los minutos que les llevó cumplir las 10 consignas en total. O sea, ver la fecha, ver el valor de la TA, ver si tomaban aspirina o no, versus el mismo tiempo, o sea, perdón, el distinto tiempo que le llevó, pero a los mismos médicos. Y acá podemos ver claramente que en el paciente A de la historia clínica convencional tardaron, o sea, el médico número 5 tardó casi 10 minutos en poder buscar estos 10 resultados. En un promedio en total a todo el grupo le llevó 6,3 minutos, pero si lo comparamos con el paciente B, que es visualizando el dashboard con la información relevante, ninguno prácticamente supera más de los 2 minutos, o sea, con un promedio de 1,9. O sea que en cuestión de tiempo el objetivo está cumplido y es por ahí lo que apuntaba mucho de los profesionales, ¿no? El tiempo que ellos tardan en buscar la información y después poder tomar una decisión al respecto. Bueno, poniéndonos un poco más puntillosos, se vio la cantidad de clics que hacían estos profesionales. Si el paciente, los que tienen al paciente a la historia clínica convencional, que son el mismo grupo de médicos para los dos pacientes, es increíble. O sea, directamente no calcularon un promedio porque dijeron, bueno, o sea, dieron casi 90 a 100 clics para poder buscar la información. Y los profesionales se quejaban como que para poder tener una idea global del paciente tenían que ir a un módulo al laboratorio, un módulo donde tenían como la evolución del paciente, un módulo en donde el oftalmólogo había escrito cómo le fue el resultado ocular, el módulo para ver el medicamento. Y como que todo eso es lo que les consumía tiempo y que les llevaba un montón de clics, que los vemos acá. Y en el paciente B, que toda esta información estaba mostrada por medio del dashboard, es notable la diferencia. O sea, uno solo llegó a 10 clics y el médico 5, que es por el que le fue peor siempre en todo, o sea, el que más tiempo tardó, el que más clics hizo, fue el que con el paciente B menos clics tuvo prácticamente. Entonces, como muy llamativo esta mejora, ellos como que quedaron muy contentos, digamos, porque a la problemática que tienen, digamos, los médicos de consultorio con este tipo de pacientes, en donde muchas veces suelen atender cada 15 minutos, poder contar con una herramienta que les dé rápido toda la información relevante del paciente para tomar la decisión, lo consideraron muy valioso. Además, digamos, otros resultados se obtuvo cuáles fueron como los ítems más difíciles de encontrar, que fue el índice urinario y el examen de pie oftalmológico. Eso fue como lo más difícil que les costó navegar en toda la historia en el paciente A. El paciente B, no, el del dashboard. Y después, separando un poco entre pacientes, el paciente A tuvo 3 registros de información que era incorrecta, o sea que en toda esa ida de navegar entre un lugar a otro, arrastraron un error en valores y hubo médicos que directamente 3 ítems no lo encontraron, así que volvieron a pedir, como por ejemplo eran justo laboratorios. Como no lo encontraban y no querían perder más tiempo, pidieron de nuevo un estudio, o sea que podría como influir en el costo. Y el paciente B, por otro lado, tuvieron como 0 errores de registro, todas las búsquedas fueron encontradas, y en la encuesta para ver cómo se habían sentido, era un poco más para ver esto que la norma ISO denomina de, bueno, qué percepción tuvo el sistema, qué satisfacción sintió, que eso también lo denomina ISO en la usabilidad. Ellos estuvieron muy contentos y bueno, ahí quise reflejar un poco lo que habían puesto, digamos, en estas entrevistas como sus opiniones verdaderas. Entonces, la verdad que es como muy importante, digamos, podemos tener un buen impacto en los profesionales, y no solo en los profesionales, sino también en los pacientes. Y con los pacientes es como otro tema, la usabilidad, porque acá involucra otras cosas, como por ejemplo, bueno, qué herramientas podemos utilizar para que el paciente se involucre más con su enfermedad, se empodere más, digamos, en estos términos de salud. Y también hay un montón de estudios que dicen que la
UX y la usabilidad en los pacientes con respecto a los software de salud no cumple las expectativas que los usuarios quieran. O sea, siempre en todas las posiciones del mundo IT, como que la salud viene más abajo en cuestión de UX. Entonces, la verdad que también se pregunta cómo podemos hacer con estos pacientes, y se empezaron a implementar los dashboards. Pareciera como que es dashboard para todos, y la verdad que no es así, pero después vamos a comentar en qué caso funciona. Pero la verdad que en estos pacientes también funcionó, y porque se enfocaron más que nada en esto, en un diseño centrado en el usuario como estrategia, que es la estrategia como primordial de todo UX y usabilidad. Así que bueno, lo que hicieron en este estudio, o sea, hicieron un dashboard para los pacientes diabéticos, pero este dashboard estaba embebido en el portal y era también visible en la historia clínica para que el profesional lo pueda ver. La verdad que lo que usaron fue la metodología Sprint, que no sé si la conocen, es de Google Ventures, y es en 5 días, o sea, 40 horas muy intensivo, definen la problemática, hablan con stakeholders, hablan con los usuarios, y en el día 2 se separan todos los integrantes, no se comunican, y cada uno trata de pensar una solución haciendo, digamos, los bocetos. En el día 3 se juntan todos, como para no influir lo que pasó en el día 2 y no se gana nadie, comentan todas las propuestas que tienen cada integrante del equipo y se decide. El día 4 se construyen los prototipos y el día 5 se sale a validar con los usuarios. Esto es lo que hace Google, digamos. Y esto, en este estudio decidió usar, digamos, esta técnica de Google que se llama metodología Sprint. Y la verdad que les fue muy bien. O sea, en el punto 5, donde ellos validan, que validaron con usuarios diabéticos, hicieron este test de usabilidad donde vieron, bueno, el login al portal, que puedan cumplir, digamos, con un objetivo, que vean su último valor de la hemoglobina glicosilada, que puedan mandarle como un mensaje profesional y que puedan hacer un recordatorio, por ejemplo, en volver a tomarse la presión o en volver a revelar algo. Después le hicieron una encuesta de satisfacción y después le hicieron una entrevista para averiguar mucha más información. Así que la verdad que lo hicieron súper completo. Y bueno, ¿cómo le fue? La verdad que usaron 14 personas, adultos mayores de 45 a 78 años, y acá hay un sesgo muy importante que eran todos usuarios de computadoras, o sea, no había ninguna barrera digital, por así decirlo, y la mayoría ya usaba el portal de salud, así que ya los conocían. El prototipo 1 es el que vemos ahí, donde este es el dashboard, donde vemos que la hemoglobina glicosilada, la TA, el LDL y el colesterol, la microalbuminuria estaban puestos como si fuese un dashboard de los autos, digamos, donde verde es que está todo bien, amarillo es que en realidad no está bien, es precaución, y rojo que es crítico. Y con las otras funcionalidades como mandar mensajes para ese valor puntual, hacer un recordatorio, y después con respecto a los objetivos poder marcarlos, como por ejemplo los que están arriba al lado de las estrellas. Esto lo evaluaron ellos, hicieron ese paso de validación, tuvieron que cambiar un montón de cosas, no sé si tantas, pero bueno, y construyeron el prototipo 2, que es el que vemos acá, que es completamente distinto a la reorganización, y cambiaron muchos iconos, ¿no? Cambiaron más que nada lo que eran los valores, tanto de cada uno, digamos, de los registros de EA, de hemoglobina glicosilada, y para ver cómo les fue comparando la prototipo 1 cuando lo hicieron versus la nueva evaluación del prototipo 2, estos son como los resultados. O sea, lo más complicado que tuvieron fue que los pacientes puedan identificar el último valor de hemoglobina glicosilada. Y en el prototipo 1, el primero que vimos de la izquierda, solamente un 20% pudo identificar cuál era el valor y el resto no. El prototipo 2, con los cambios, todos lo pudieron identificar, o sea que eso fue muy positivo. Y para recordar un poco, acá lo podemos ver, como en el prototipo 1, que es un semicírculo, cambia notablemente el prototipo 2, en donde ya es como una barra bien con la métrica y bien establecido en dónde está el paciente y cuál es la comparación con el resto. Otro problema que ellos tuvieron fue para mandar mensajes al médico. En el prototipo 1 hubo más casos de éxito y todos lo pudieron hacer, pero el porcentaje en turquesa es que lo pudieron hacer, pero como se extendieron un poco en el tiempo.
Y en el prototipo 2 hubo también más casos de éxito que en el prototipo 1, pero hubo un porcentaje que fue parcial, que no lo pudo hacer bien, y otro que lo hicieron pero prolongado. Y una de las causas de este motivo fue que en este portal, no sé si lo pueden observar bien, en el prototipo, digamos, 2 específicamente, ya lo que es en el margen superior, ya ellos sabían cómo mandar un mensaje a sus médicos previamente de la otra manera. Entonces ellos lo que habían puesto es como un acceso más directo desde el dashboard para mandar un mensaje y no terminó funcionando porque los pacientes ya sabían usarlo de la manera anterior y terminaban mandando mensajes desde otro módulo. Después, para hacer un recordatorio para mejorar, en el prototipo 1, un 40% lo hizo extendiéndose en el tiempo, el resto fue completamente exitoso y hubo un porcentaje que no lo pudo hacer. Y ya en el prototipo 2 mejoró el éxito, que es el rosado, bajó un poco lo que es el tiempo en poder lograr el éxito, pero aún así seguía habiendo un porcentaje de gente que no lo podía hacer. Y la verdad que cuando ellos hicieron la encuesta, identificaron un poco las cosas. O sea, los implementadores tuvieron la idea de poder hacer dejar tipo un recordatorio para medir la presión o para volver a valorar, digamos, un resultado. La verdad que los pacientes no terminaron entendiendo el objetivo o no les resultó interesante. O sea, lo podían hacer y los que no lo lograron hacer es porque no entendían el motivo o el porqué. Eso sacaron de la encuesta. Después, otras cosas importantes que ellos vieron es que los iconos, tanto de valores como referencia, los tuvieron que modificar porque fue uno de los problemas más grandes que a las encuestas los pacientes le decían que no terminaban de entender qué significaban esos iconos. Así que por eso lo cambiaron y después fue exitoso y es el último que cambiaron es el que muestro yo ahí. Y después el que quisieron hacer como si fuese más un juego de lograr las 5 estrellas de un buen estado de diabetes. Muchos no lo entendieron con respecto a qué requería eso, y era, o sea, si vos tenías como buenos valores en la hemoglobina glicosilada, se pintaba una estrellita y así todas hasta completar el estado. Muchos de los pacientes no le habían dado mucho sentido a cuál era el objetivo de eso. Eso es lo que sacaron ellos, digamos, en esta encuesta, perdón, en esta entrevista. Con respecto a la encuesta, el prototipo 1, el resultado fue como medio intermedio, y ya en el prototipo 2 había ya satisfacción, consideraban que eran fáciles de usar, que les iba a servir y les iba a ser útil. Entonces, la verdad que en cuestión de los dashboards, se está implementando bastante y está dando resultados, pero creo que hay limitaciones, no es dashboard para todos, básicamente. Creo que sirve más en estos pacientes crónicos que generan mucha data en las historias clínicas, y por eso está demostrado en pacientes diabéticos, está demostrado en pacientes renales, donde tienen muchas consultas por problemas en la fístula, sus trastornos minerales óseos también, y sus diálisis. Y también está demostrado en lo que es en la terapia intensiva, donde los profesionales de terapia, o sea, tienen pacientes que son graves, dinámicos, que generan mucha información y ellos necesitan tomar esa información más relevante para tomar decisiones rápidas. Son como las instancias en donde los dashboards pueden ir muy bien, por eso es que decimos dashboard para todos, no. Y además porque otra limitante de los dashboards es para los sistemas de soporte o cómo adquirir la información para meter otro tipo de herramientas para mejorar la seguridad del paciente. Entonces, como conclusión de UX UI de este Ateneo, creo que es importante reforzar esto, que hay que realizar más estudios de usabilidad, tratar, digamos, de medir la usabilidad y la experiencia de los usuarios, enfocarnos y hacer más diseños centrados en estos usuarios que al fin y al cabo son los que van a terminar usando los software que uno implementa en salud. Y con respecto a los dashboards, dashboard para todos no, y ya los comentamos, digamos, recién. Así que bueno, para terminar este Ateneo, también quería decirles que según todos los estudios que vimos y los estudios finlandeses, más que nada de médicos y enfermeros, están diciendo que los usuarios siempre están teniendo la razón y ellos hacen mejoras y no lo logran. Y creo que esto habría que empezar a escucharlos porque no somos los usuarios finales nosotros, sino ellos. Así que habría que encarar la situación también por otro lado. Así que muchas gracias a todos y nos vemos el próximo jueves con una keynote de nuestro departamento
y el jueves siguiente va a estar la doctora Pirina Torrens también viendo sobre esta temática con un nuevo enfoque. Así que nos vemos y hasta luego.